¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy el profesor Edgar Condori Ugarte y el día de hoy vamos a estudiar acerca del curso de física. El tema que nos toca el día de hoy es mecánica 1, en el cual vamos a analizar conceptos básicos acerca del movimiento, la cinemática, vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Las gráficas del MRU y el MRV, algunos problemas y ejercicios, y también el movimiento vertical de caída libre, también con sus respectivos problemas, en el cual vamos a analizar. En este caso vamos a analizar tres temas en los cuales tú tienes que aprender cada uno de ellos y luego ir practicando para que puedas aprovechar, en este caso, la cuarentena. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema que nos compete el día de hoy. ¿Qué viene a ser la mecánica 1? La mecánica 1, en este caso la mecánica, viene a ser parte de la física, en este caso que va a estudiar o analizar el movimiento de un cuerpo. No solamente su movimiento, sino también cuando se encuentra en un estado de reposo respecto al cambio de tiempo debido a las fuerzas externas, ¿correcto? En la mecánica 1 hay un tema, hay un subtema que se va a analizar, que viene a ser en la cinemática, parte de la mecánica, en la cual va a estudiar también solamente el movimiento, pero sin interesar lo que origine este movimiento. Sin las causas que originan este movimiento, solamente me interesa el movimiento en sí respecto a un intervalo de tiempo, ¿verdad? Es lo que va a analizar la cinemática. Por ejemplo, si tengo un cuerpo acá, este cuerpo se encuentra sobre la superficie, ¿correcto? Vamos a dibujar acá, mira, un cuerpo está sobre la superficie. A este cuerpo, que es una piedrita, le vamos a aplicar la fuerza F. Ese cuerpo estaba en movimiento, estaba sin movimiento, estaba en estado de reposo, o sea, estaba quieto. ¿Sí? Y se le aplica una fuerza F. No me interesa que lo aplique, puede ser una fuerza. En este caso la fuerza es una fuerza externa. Así que el cuerpo, en este caso el objeto, ¿no? El cuerpo se va a mover, va a cambiar su posición de esta posición a otra posición. Solamente me interesa el cambio de posición, el recorrido de la piedra, nada más. No voy a analizar qué fuerza o cuánto fue la fuerza que se le aplicó. Eso todavía no lo voy a analizar en el tema de hoy. Solamente me interesa el movimiento de este cuerpo, ¿no? La velocidad a la cual viaja, el tiempo que demora en viajar, todo eso lo voy a analizar. Eso es movimiento, ¿verdad? Para que haya movimiento tiene que haber un cambio de posición, tiene que haber en este caso una fuerza externa que origine ese movimiento. Entonces eso es lo que va a analizar la cinemática, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver acá, borramos esto. Listo, muy bien. Ahora, la trayectoria viene a ser el conjunto de posiciones por donde pasa un cuerpo en su movimiento, ¿correcto? Y va a depender siempre de un sistema de referencia. Por ejemplo, tú me estás observando, yo estaba acá, ahora estoy para acá. ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de mover, acabo de cambiar de posición. Entonces, cuando hay un cambio de posición, un cambio de movimiento, yo realicé una trayectoria. Mi trayectoria es hacia cuál, hacia qué, hacia respecto a tu punto de referencia, donde tú me estás mirando. Debe ser que yo me esté moviendo desde ese punto hasta este punto, o sea, hacia tu derecha. ¿Te das cuenta? Ahora estoy acá, este es el sistema de referencia. Ahora mi inicio va a ser acá y me voy a mover para allá. ¿Te das cuenta? Ahora me estoy moviendo hacia tu izquierda. Entonces, al realizar ese cambio de posición, ese cambio, esa trayectoria que estoy, en ese movimiento que estoy realizando yo, siendo yo un cuerpo, entonces yo estoy creando una trayectoria, ¿no? Un conjunto de posiciones por donde paso, en este caso yo, un cuerpo en movimiento. ¿Sí? Va a depender siempre de un sistema de referencia. Y las trayectorias, chicos, pueden ser rectilíneas, pueden ser curvilíneas o incluso pueden ser erráticas. ¿Qué quiere decir erráticas? Que no se sabe cómo pueden ser. Si son rectas o rectilíneas, pueden ser las dos, ¿correcto? Así incluso, ¿te das cuenta? Pueden ser circunferenciales, vibracionales, dependiendo de todo eso, las trayectorias pueden tener diferentes tipos, ¿correcto? Y todo respecto de quién? Al sistema de referencia, o sea, respecto a un observador. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la distancia. ¿Qué viene a ser la distancia? La distancia simplemente viene a ser el, o la distancia también llamada distancia recorrida. Vamos a colocarle acá, distancia recorrida, ¿correcto? Recorrida. ¿Qué viene a ser la distancia o distancia recorrida? Viene a ser en este caso el recorrido o el espacio recorrido por el cuerpo, ¿sí? Por la trayectoria del cuerpo. Es el, ¿sí? espacio recorrido, ¿sí? Por la trayectoria. Muy bien. ¿Por la trayectoria de quién? Por la trayectoria del cuerpo, de un cuerpo, ¿sí? De un cuerpo. Muy bien, entonces eso viene a ser la distancia, ¿correcto? No confundir con el desplazamiento, son dos cosas muy distintas.
¿sí? La distancia se representa con la letra D minúscula. En la letra D minúscula se representa a la distancia. También se le puede poner DR, que significa distancia recorrida, ¿correcto? Vamos a colocar entonces su significado acá. Ponemos que se llama distancia o distancia también recorrida. No hay ningún problema. Ahora, si es una distancia, también viene a ser, en este caso, una unidad básica de la física, ¿sí? Una magnitud básica. Esto de acá también se le conoce como una magnitud escalar. Es una magnitud escalar o magnitud básica. Eso lo hemos visto en un tema anterior llamado, en este caso, análisis dimensional y análisis vectorial. También hemos visto acerca de lo que vienen a ser las magnitudes, ¿correcto? Una magnitud escalar es un valor numérico, ¿sí? Es el valor numérico de las magnitudes vectoriales. Entonces, la distancia es una magnitud escalar, por lo cual también tiene una unidad. Es una de las magnitudes fundamentales, la más básica, las siete magnitudes básicas que tiene la física, ¿sí? La unidad de la distancia pues, puede ser metros, es la unidad en el sistema internacional, acuérdate, ¿sí? Los metros. Claro que no solamente se miden metros, lo pueden medir en kilómetros, en decámetros, en centímetros, en milímetros, todo eso son prefijos del sistema internacional. Ahora, el desplazamiento, aquí viene la pregunta, ¿será lo mismo el desplazamiento que la distancia? Profesor, los dos inician con la D. Claro, pueden iniciar con la D, pero no necesariamente tienen que ser la misma cosa, ¿cierto? ¿Qué es entonces el desplazamiento? ¿Cómo lo podemos definir así, de palabras así cortas y precisas? El desplazamiento viene a ser simplemente el cambio de posición de un cuerpo, ¿sí? Entonces colocamos acá que el desplazamiento es el cambio, la variación, ¿sí? El cambio, variación de posición, el cambio de posición de un cuerpo. Eso viene a ser entonces para nosotros el desplazamiento. El desplazamiento también se mide en metros, pero a diferencia de la distancia, ya que es una magnitud escalar, el desplazamiento viene a ser una magnitud vectorial, ¿sí? Tenemos aquí magnitud vectorial. Ahora, ¿por qué se llama magnitud vectorial? ¿Por qué crees tú que se le llama magnitud vectorial? ¿Por qué se le representa con un vector? ¿Qué viene a ser un vector? Esto lo vimos en el análisis vectorial, ¿verdad? Yo sé que te acuerdas. Un vector viene a ser una representación matemática, muy bien, de un fenómeno físico. Excelente. Entonces, la magnitud vectorial se le dice que es magnitud vectorial porque se representa el desplazamiento con un vector. En este caso también tiene dirección y tiene sentido, ¿correcto? Entonces, vamos a diferenciar acá el símbolo del desplazamiento con el de arriba con una D mayúscula y con una flechita encima de la D, que significa que es una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces colocamos acá que esto viene a ser el desplazamiento. Ahora, el desplazamiento, ¿qué viene a ser? El cambio de posición. ¿Y con qué letra se puede representar la posición? En este caso lo vamos a representar con la letra X, ¿correcto? Como es un cambio de posición, yo diré delta X. Profesor, no entiendo, ¿por qué pone delta X? ¿Qué significa ese triangulito? Significa que hay variación. El triangulito de matemáticas se representa como la variación. ¿Variación de qué? Del X, que viene a ser ¿qué cosa? La muy bien, la posición. X es la posición, y la posición también la representa con una flechita encima que representa una magnitud vectorial. Entonces, delta de posición es la variación. O sea, ¿qué quiere decir? Que la posición final le debo restar la posición inicial, independientemente del signo. La posición final menos la posición inicial, ya sea la final y la inicial positivas o negativas. ¿Respecto a qué? A una recta real. Eso ya viene a ser álgebra, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que tú sepas, que el desplazamiento viene a ser la variación de qué cosa, de el cambio de qué cosa, de la posición. Ese es el desplazamiento. ¿Y en qué unidades se va a medir el desplazamiento? También de la misma forma se va a medir en metros en el sistema internacional, ¿correcto? Acuérdate que el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. En física, positivo es que quiere decir que se va hacia la derecha, negativo quiere decir que se va hacia la izquierda, ¿correcto? La velocidad media. La velocidad media viene a ser la relación que hay entre el desplazamiento con el intervalo de tiempo. Si yo me desplacé hacia la derecha, ¿en cuánto tiempo realicé ese desplazamiento? Eso viene a ser la velocidad media, ¿correcto? Ponemos acá entonces que la velocidad media es la relación, ¿sí? ¿La relación entre quién? Entre la variación de la posición, ¿sí? Y la variación del tiempo.
ya que va a haber un tiempo inicial y va a haber un tiempo final. Así que tenemos que colocar acá que la velocidad media, que se representa de esta manera, ojo, si tiene una flechita quiere decir que la velocidad media también es una, muy bien, magnitud vectorial. Así que colocamos acá que la velocidad media también viene a ser una magnitud vectorial, ¿sí? Es una magnitud vectorial, la velocidad media. Ahora, vamos a representar a la velocidad media como el cociente, ¿sí? El cociente o la relación que hay entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Desplazamiento entre el intervalo de tiempo entre la variación del tiempo, ¿correcto? Ahora, esto lo podemos representar como si fuera ¿qué cosa? El desplazamiento es como si fuera la variación de la posición, o sea, posición final menos posición inicial. ¿Y todo sobre cuánto? Sobre el intervalo de tiempo. Si en caso hay un tiempo inicial y un tiempo final, sería tiempo final menos tiempo inicial. Por lo normal, el tiempo inicial siempre es 0. Inicia de 0 segundos hacia 4 segundos. Entonces el tiempo sería 4 menos 0, 4. Inicia de 0 segundos a 10 segundos. Entonces el tiempo sería 10 menos 0, 10. Así que es un poquito redundante, pero es lo que es, ¿correcto? De la manera más explícita posible. Ahora, como el desplazamiento tiene su magnitud escalar, la velocidad también tiene una magnitud escalar, que viene a ser la rapidez media, ¿correcto? La rapidez media viene a ser, en este caso, representado como también llamada la velocidad promedio. Se le puede llamar también la velocidad promedio. ¿Y qué viene a ser la velocidad promedio? Es la relación que hay entre las velocidades de un cuerpo respecto a un determinado tiempo, ¿correcto? O sea, viene a ser la velocidad, en este caso, el promedio de las velocidades de un cuerpo respecto a un tiempo. El promedio de las velocidades de un cuerpo o simplemente la distancia recorrida entre el tiempo dado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa la rapidez promedio? Se le puede representar simplemente como una V sin ya la flechita que representaría al vector, ya que la rapidez media es el valor numérico de la velocidad media, así que sería una magnitud escalar. Colocamos acá que es una magnitud escalar. También se le puede llamar como magnitud escalar. Y la rapidez media o velocidad promedio se calcula como el promedio de las velocidades, o sea, velocidad inicial más la velocidad final entre 2, nada más. También podemos decir que la rapidez promedio se puede calcular como la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo. Claro, también puede ser eso, ¿sí o no? Y en este caso sería lo mismo, ¿no? La velocidad media, si hubiera velocidad final y velocidad inicial entre 2, se podría calcular así de sencillo la rapidez media, la velocidad promedio. O también podemos decir la distancia recorrida o la suma de todas las distancias recorridas entre un intervalo de tiempo de cada una de esas distancias recorridas, ¿correcto? Entonces son las maneras en las cuales nosotros tenemos que entender que la velocidad media y la rapidez promedio tienen cierta relación entre ellas. Muy bien. Ahora hablaremos acerca de lo que viene a ser el movimiento rectilíneo uniforme, más conocido con las siglas MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un cuerpo va de manera rectilínea, o sea, recta, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo tengo un cuerpo acá que está en esta posición inicial. Ahora se mueve hacia esta posición final. Ese movimiento lo realizó respecto a un determinado tiempo, ¿sí? Lo realizó respecto a un determinado tiempo, ¿correcto? Entonces, a este movimiento se le dice movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que viaja va a ser la misma, ¿correcto? La velocidad va a ser constante, señores. Si la velocidad es constante, ¿qué quiere decir? Que la velocidad nunca va a cambiar, que siempre es la misma. Pero todo cuerpo no puede viajar con una misma velocidad. Si un cuerpo está en reposo, tiene que cambiar la velocidad para que se produzca el movimiento. ¿Te das cuenta? Entonces es un movimiento efímero, es un movimiento imaginario. Claro que también se puede aplicar a otro tipo de movimientos, ¿no? Ahí tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en la cual sí va a haber, en este caso, un cambio de velocidades. Cuando la velocidad cambia de un cuerpo de un momento a otro, entonces hablamos de algo llamado aceleración. En este caso, la aceleración no existe. O en este caso, al ser constante la velocidad, la aceleración tiene que ser igual a
0, ¿correcto? Entonces colocamos acá que la aceleración es igual a 0. Y la aceleración también es una magnitud vectorial, porque depende de la velocidad media, ¿sí? Entonces, sabiendo esos conceptos, podemos deducir aquí que la velocidad, al ser constante, ¿no? Y tenemos un cambio de posición, y tenemos la unidad de tiempo, podemos realizar una cierta ecuación, llamada la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento. ¿Qué es la ecuación del movimiento? Es la relación entre estas tres unidades: la velocidad, el cambio de posición y el tiempo. Donde decimos que el desplazamiento, aquí viene a ser igual, el desplazamiento vendrá a ser igual ¿a quién? A la velocidad del cuerpo, o velocidad media, multiplicado por el tiempo. Multiplicado por el tiempo o la variación del tiempo, ¿correcto? Eso viene a ser el movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como Diosito lo ve todo, ¿no? Para que te quede grabado esa frase. Ahora, si eso viene a ser el desplazamiento, ¿cómo lo puedo interpretar el desplazamiento? Como el cambio de posición. Sería variación de la posición respecto a la velocidad multiplicado por el tiempo. Ahora, la variación de la posición sería posición final menos posición inicial, igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Eso vendría a ser entonces la ecuación ya desmenuzada. Esta posición final la pasamos al otro lado, obteniendo que la posición final, posición inicial lo pasamos igual a la posición inicial más la velocidad media multiplicado por el tiempo. Entonces, eso vendría a ser para nosotros la ecuación del movimiento que estábamos buscando, ¿correcto? Esta es la posición del movimiento, la que estábamos buscando para desarrollar los problemas. De ahí proviene, de los conceptos, proviene ya la parte ecuacional, la parte matemática que nos interesa acerca del movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Muy bien.